en vivo y vamos a esperar a que se una. Pablo y Hernán. Un rato. Querido, ¿Qué hice? ¿cómo andás tanto tiempo? Tanto tiempo, che. ¿Todo bien? Sí, lindo, lindo. A ver, Pablo, Acá está. Cambiando la cámara. ¿qué haces, ¿Cómo querido? va? ¿Cómo andan? Ahora con un ¿Todo bien? cafecito guatemalteco desde Guatemala. Saludos. Yo con agua, Bueno, querido, yo con brindando agua. con agua. Vamos a esperar que ¿Cómo llegue algo andan? de gente. ¿Cómo va la cosa? ¿Estás ansioso ahí por lo del estreno? Sí, sí, de una. De una. Por 7 días me lo perdí. Y bueno, pero hay que hacer el estreno ya en Guatemala. Sí, vamos ahí a empezar a mover salas, a ver quién se anima. Sí, sí. Bueno, esperemos ahí 5 minutitos, que estaba anunciado a las 9. ¿Qué hora es allá en Guatemala? ¿Estás en Guatemala vos? ¿Estás en Costa Rica? Guatemala. ¿Qué hora es allá? Guatemala. Son las Las 6 6. menos 5. Ajá. Ah, es temprano. Bueno, 5 minutos. esperamos 2 minutos más y empezamos un poco a charlar, a ver cómo fue todo. Dale, dale. Estábamos haciendo memoria hoy con Pablo. Yo la verdad que no me acuerdo tanto del rodaje. Ya te Hoy, olvidaste de sí, sí, todo. hoy me recordó Pablo que él no fue allá a San Juan. A San Juan no fui yo. No, no fue. No fue a San Juan. Yo no me acordaba, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Tenés razón, no me recordaba. Sí, sí, fuimos nosotros, con Emilia y con Tanto tiempo. Cintia, sí, sí. No me acuerdo las Sí, sí. fechas, no me acuerdo las fechas. Que pasó lo de los trípodes en el aeropuerto, ¿te Ah, recordás? no me acordaba eso tampoco. Oh, esa anécdota está buena. No nos querían dejar meter los Es trípodes. cierto, casi que no lo logramos. Tuvimos que ir corriendo porque íbamos a perder el vuelo también. Contalo, ya empecemos contando alguna. Bueno, estamos acá tres de los responsables de la película El Camino Eterno, que es un documental de divulgación científica, de corte científico, y bueno, un equipo técnico que llegamos a ser, nunca hubo más de 4 personas en rodaje. Solo 4. Claro, nunca hubo En más de todo 4. momento, solo 4. Estuvo Sí. Cintia Peri también y Emilia Wischuk, no sé si lo pronuncio Wicho. bien, Wischuk. Wicho. Emilia Wicho Pero, estuvo. claro, A, pero nunca a fuimos San más de Juan. 4 en rodaje. Claro. Algo que vos Siempre, sos experto. sí, sí, fue como una odisea, ¿no? Porque, Cine de guerrilla. sí, sí, nos fuimos 4 personas y siempre 4 y bueno, y fuimos los responsables de esta película. Em, Y no solo película, o sea, todo lo que salió, todos los productos que se lograron. Sí, La cantidad de la. la película que tiene dos formatos, una formato full dome y otra es la que se va a ver ahora en cine. Pero Pablo, si querés empezar vos por el comienzo, cómo surgió todo, cómo surge y en qué momento surge el Camino Eterno. Sí, bueno, para la gente así que capaz que no conoce bien todo, la película se produce o se concibe desde el planetario de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? En el cual yo estoy todavía trabajando ahí como responsable de contenidos. Y acá con Hernán, una de las primeras cosas que nosotros queríamos hacer, bueno, hicimos varias cosas, Mm. pero en cuanto a cuestión visual, empezamos a hacer una animación, ¿sí? Que fue Belisario, ¿sí? Y
como estábamos aburridos, quedaba mucho tiempo, se nos ocurrió también, ahí estaba Martín también involucrado con la idea, Martín del director técnico operativo del planetario. Mm. Estábamos barajando ya la idea de, ok, contemos un poco sobre la astronomía en la Argentina, los observatorios que hay, la historia astronómica argentina, pero desde el punto de vista, digamos, de un viaje, ¿sí? Empezar a contar una historia y mostrar, no así, o sea, más allá de los sitios y los cielos, también lo cotidiano, la gente, y cómo se va cruzando en el camino. Y bueno, entonces ahí, como estábamos haciendo Belisario, dijimos, bueno, hermano, obviamente, vos sos uno de los que siempre, digamos, encara proyectos sin problema y con pocos recursos. Y dijimos, bueno, mira, está estos límites, esto podemos hacer. Y ahí empezamos a pensar, y obviamente ahí se sumó Sergio, que ahora Sergio cuente también un poquito de todo el trasfondo de cómo él llegó también al Ah, planetario, que ¿cómo eso está llegaste muy vos, bueno. Sergio, al planetario? Pues yo ahora después cuento yo cómo llegué, pero vos llegaste antes, Claro. bastante tiempo antes. Yo en el 2013 recuerdo que decidí dejar mi vida en Guatemala para irme a estudiar astronomía ahí en la Argentina. La Plata fue como lo que más se adaptó a mis posibilidades. Así que ahí un agradecimiento a toda la sociedad argentina por la educación pública, porque pues llegué, pude estudiar, pude relacionarme con el ambiente científico y llegué y conocí el planetario, se estaba inaugurando justamente ese año, 2013. Recuerdo la primera vez que me senté en el domo. Creo que el show lo inauguró, era el director Carlos Feinstein. En ese Y momento. recuerdo que estábamos en una, los estudiantes estábamos sentados hablando sobre el futuro del planetario y digamos, decían que el último, que las personas que iban a guiar iban a ser los que iban más o menos en tercer o cuarto año. Entonces dije, uff, me hace falta todavía para llegar a eso, ¿no? Entonces, pero yo tenía, por suerte, aquí en Guatemala había empezado a estudiar muchísimo lo que era la astrofotografía y eso me abrió muchísimas puertas ahí en el planetario. Recuerdo que cuando llegué la primera vez al observatorio, mis primeras clases fueron bien extrañas, porque yo me fui cuando tenía 30 años, fui a empezar la vida de nuevo. Precisamente Cintia Peri fue la que fue mi primera maestra de astronomía en el curso de nivelación, increíble que después íbamos a trabajar en el documental. Conocí a Pablo, lo miraba a Pablo, Pablo te miraba serio, no sabía si me iba a dar una sonrisa o qué onda, después ya lo conocí, todo un capo, y eh, pues cuando empecé a hablar con Diego Martín sobre la astrofotografía, que ellos me invitaron porque vieron el laburo que estaba haciendo en el planetario, en el observatorio de noche, y les gustó, me dijeron, mira, nos interesa esto para tener en los merchandising, y yo feliz porque pues había encontrado una forma de poder también tener ingresos de alguna otra forma, ¿no? Ya desde un punto de vista fotografía, jamás me imaginé que la astrofotografía podría llegar a darme algún beneficio económico para poder subsistir, y que si totalmente lo contrario, porque vieron en el trabajo que estaba haciendo, que por suerte era muy pionero en ese entonces con el tema del paisaje, y tuve la suerte de pegar el trabajo en el planetario y ahí cambió toda mi vida. Ahí cambió toda mi vida, ese paso fue importantísimo para el estar en donde estoy hoy. Y ya hablando de ahorita que estaban ustedes hablando, recuerdo que la primera reunión cuando empezamos a ver Belisario, porque yo estuve en esa reunión, la primera reunión de Belisario, recuerdo cuando Sí, empezaron a sí. hablar sobre el ratoncito en los ductos del Mm. observatorio. Y pues con el tema del camino eterno, recuerdo que eh, veamos paralelamente la idea que ustedes tenían, yo había estado desarrollando mucho timelapse. A mí me encanta el timelapse, yo soy amante del timelapse y tengo una cantidad de colección de timelapse impresionantes, porque la astrofotografía es eso. La astrofotografía es el resultado de un timelapse. Entonces aprendí a trabajar siempre con esa metodología y después empecé a ver cómo los Claro. videos podían ser impresionantes para la gente. Y recuerdo que tenía un par de producciones que había visto que me inspiraron mucho, Timescapes de Tom Love, por ejemplo, o el Manaiko Katsi, estos que son historias contadas a través de timelapse. Y dije,
yo puedo hacer esto y contar la historia de la astronomía de los observatorios en Argentina, pero yo quería todo, o sea, yo quería ver en todo el país. Entonces llegué, le conté, cuando le hablé a Martín, me dijo, mira, esto está buenísimo, vamos a ver qué podemos hacer, pero en mi cabeza se quedó ahí. Después no sé qué pasó, y a las 2 semanas la sorpresa de que ya estaba la primera parte del equipo armado, ¿verdad? Que después se fue armando y continuó armándose. Bueno, eso es un poco tu llegada ahí al planetario. Yo me acuerdo que creo que si vos estuviste en la inauguración del planetario, estábamos los dos ahí mismo, en el mismo lugar, porque a mí me tocó también ir ahí de casualidad por un trabajo que tenía. Y me acuerdo que estaba sentado del lado derecho del domo abajo, en la primera fila, abajo de todo. Y estaba lleno el planetario y se cortó la luz, me acuerdo. Estaban todas las autoridades de la universidad, estaban todos, y se cortó Falló la el luz. generador, me acuerdo. Sí, se cortó la luz, entonces estuvimos ahí como, no sé, no me acuerdo, pero estuvimos un rato largo ahí, esperando que vuelva la luz. Estaban los medios, estaban todos ahí, como estaban todos muy nerviosos, iban y venían. Y estuvimos en el domo a oscuras, ahí un tiempo, un rato, que ya era una experiencia estar en un domo a oscuras. No sé. Y cuando vino la luz y empezó el show, y proyectaron, me acuerdo que lo primero que vi creo que fue una animación de la luna, creo, viniendo encima, ¿no? Como pasando por arriba de nuestras cabezas. Y me acuerdo que se me puso la piel de gallina, así como nunca sentí una sensación extrañísima, así como de euforia, que no podía creer lo que estaba viendo. Eh, y cuando salí de ahí, me fui diciéndole a mi compañera en el auto de trabajo que tenía que hacer algo ahí, que tenía que hacer algo ahí, que tenía que hacer algo ahí. Y bueno, después renuncié a mi trabajo y fui a golpearle la puerta ahí a Pablo, que me acuerdo que me recibió ahí en la entrada del planetario. Y yo no sé si te había escrito por privado, como para pasar, no me acuerdo, o llegué directamente, no me acuerdo. No, fue con Tato, con el Ah, chico sí, este, Chico con Chico Ninguno. Ninguno. De contacto. Nosotros ellos habían hecho, porque una de las cosas, cuando cambió después la gestión, nosotros empezamos a hacer muchos eventos en vivo y toda gente de universidad y Chico Ninguno, Tato, no me acuerdo el apellido, perdón, Alcaraz, Alcaraz, sí. armó todo un proyecto ahí visual que fue lo primero que hicimos. Una de las primeras cosas que hicimos. Claro, yo Y estaba ahí en me la radio contactó. con él y creo que ahí me contactó, Claro, que me contó de claro. eso, me dijo, no, que el chico que está ahí es muy piola, no sé qué, y fui, y me acuerdo que me atendiste ahí en la puerta, y yo no te llegué creo que ni a decir, te dije, bueno, yo hago películas de terror, y no sé qué, me dijiste, sí, 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 Sí. ya sé quién sos, ya las vi, no sé qué, tal, y Justo en esas semanas anteriores o un mes antes habían pasado todas en Inca TV, habían sí, pasado todo el ciclo de las películas de que terror, vos sí, habías había. producido y de terror. Y yo venía y las había visto todas y dije, Sí, sí, justo, se dio así como el de universo. casualidad. Y ahí empezamos a hablar y me acuerdo que de ahí no paramos de hablar no sé cuánto tiempo ahí como Sí, y, y me dijiste, no, bueno, pero no, este tipo de contenido no se hacen acá, digamos, todo lo que hay es comprado afuera, ¿no? sí, Me sí. contaste, me empezaste a contar un poco el full dome, yo estaba loco, te decía, bueno, pero ¿cómo es esto? No sé. Y ahí como empezamos las primeras charlas. Y no sé cuánto tiempo pasó hasta que vos trajiste el libro de Pablo de León sobre astronáutica y no Justamente, me mira, acuerdo cuánto pasó. ahora estuve ordenando todo el todos estos 8 años de laburo y en mi cabeza había pasado mucho tiempo y no pasó tanto No me tiempo, acuerdo fue cuánto una pasó. locura. Porque enseguida hicimos el ciclo de terror de Cristo del Planetario, yo pensé que había sido el año siguiente, no, fue a los meses de que Ahí, nosotros entramos en el 2014, a los meses. Y ahí donde empezamos ya a decir, bueno, pero tenemos que hacer full on. Yo empecé a hacer cortos full on con el sistema como para probar el formato, para entender qué le pasaba a la gente, ¿te acordás? sí, Porque sí. a ver qué pasaba, si girábamos esto para acá, esto para allá, viste, como las primeras ideas de entenderlo, el formato. Contale a la gente un Recordemos a poco la qué gente es. también, Contale un poco a la gente qué es el bulldog. claro, porque ese es un tema, ¿no? O sea, vos estás sumergido completamente en una cúpula, ¿sí? Girás la cabeza por todos lados y ves películas, estás inmerso, ¿sí? Y los planetarios, digamos, desde hace ya unos años, unos cuantos años, se movieron del sistema tradicional que muchos de nosotros que ya somos un poco más grandes vimos, por ejemplo, en el Planetario de Buenos Aires, yo que era, solo se podía proyectar las estrellas, luces, lucecitas,
Ahora puedes hacer cualquier cosa, por citar lo que quieras. Dinosaurio, Sí, sí. lo que quieras, lo que se te ocurra. No hay límites de la imaginación. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, ok, todo el material que teníamos, obviamente el planetario había sido inaugurado un año antes, era todo material que venía con la empresa, que eran todos norteamericanos. Entonces, una visión todo muy bien, pero con historias que no eran nuestras. Por empezar, el cielo que te muestran es el hemisferio norte, Claro. ¿no? Esa fue la primera cosa que nosotros decíamos, no podemos mostrarte una producción donde digan la Osa Mayor, ¿no? Sergio sí está en el hemisferio norte, así que la puede ver, pero nosotros, digamos, no nos iba en contra de lo que queríamos mostrar. Aparte, una cosa que hay que reconocer que el cielo sur tiene mucha riqueza, ¿no, Sergio? En ese sentido. Entonces queríamos generar contenido propio, ¿no? Y ahí empezaron las cosas, empezamos con gritos como para atraer a los adolescentes y empezamos a ver qué cosa y nosotros lo que primero que hicimos fue muchos eventos, uno tras otro, los tengo todavía anotados y una de las cosas fue Pablo de León, que vamos a contar un poquito quién es Pablo de León, Mm. es un ingeniero argentino que está trabajando en la NASA, básicamente haciendo los trajes espaciales con lo cual se va a ir a Marte, ¿sí? Él tiene ya toda una historia de vida fantástica, puede ser una película Sí, sí. tranquilamente. Pero él aparte es un tipo que le encanta la historia de la astronáutica argentina y con todos dos libros que están por ahí en la biblioteca y con toda la historia de la astronáutica argentina, ¿no? Y ahí con Hernán revisando cosas aparece Belisario. Sí, yo me acuerdo que Belisario lo y primero que me dijiste fue el nombre de los ratos. Me dijiste, no, Belisario, el sí, primer ser vivo. Y cuando me dijiste, bueno, no fue solamente Belisario, había otros. Y me tiraste algunos nombres, dijiste, me acuerdo, me dijiste Aurelio, Aurelio, Belisario, Belisario, Coco, porque son con las letras A, Dalila. B, C, D, Dalila, Eulalia, hasta el mono Juan, Claro, con la cuando me J. dijiste así, yo te dije, me acuerdo que te dije automáticamente, es una serie animada, es eso. Sí, Es una sí. serie Y para acá chicos. tenemos nuestro superhéroe para los chicos. Sí, Acá ya está. La verdad que surgió ahí solo. fue Y automático. ahí a la par estaba esa idea incipiente de, ok, queremos mostrar cielo de la Argentina. Una de las ventajas, digamos, con Sergio, ya que ya estaba trabajando haciendo cosas de astrofotografía, es que teníamos, parte del equipo planetario, un ojo de pez. Les va a contar un poco a la gente, Sergio, ¿querés contar un poquito cómo es la técnica que vos usás? O sea, cómo sacamos ese tipo de fotos. Hay varias formas para hacer un formato full dome. Mientras, primero que todo, empezamos con un tema panorámico. Digamos, cuando sacamos una fotografía, estamos utilizando solamente un cuadro de todo un entorno circular. Y cuando nosotros le sacamos foto, obviamente, se está en como un ambiente como que estuviera en 2D, proyectado en 2D. Ese es como lo que nosotros estamos acostumbrados a observar. Pero con una fotografía, cuando empezamos a hacer una imagen panorámica, empezamos a realmente documentar un entorno circular y este se puede formar de varias cámaras, de una cámara como haciendo varias fotos o lo más fácil, aunque la resolución pues no es así como lo mejor, digamos comparado con una imagen panorámica, pero igual los resultados son fascinantes con un ojo de pez. El ojo de pez permite que entre 180 grados de una esfera y 360 grados en un horizonte. Entonces, basado en eso, ¿para qué sirve un ojo de pez? Para documentar el cielo. Y obviamente esto, ¿en dónde se puede proyectar? En una pantalla de planetario, que es una pantalla de sistema de inmersión, en donde la persona puede estar inmersa en un ambiente 3D, no 2D, y así es como puedes proyectar ese tipo de imagen. Ahora, como los planetarios están relacionados a la astronomía y la astrofotografía, pues es parte de la divulgación científica de la astronomía, el planetario la herramienta perfecta para poder proyectar el cielo en su más grande esplendor para las personas que no tienen la opción para verlo, ¿no? Yo me acuerdo que, Bueno, sí, no, me acuerdo que porque el Camino Eterno surgió como a la mitad de Belisario, ¿no? Creo que como sí, a la mitad, y me acuerdo que vos, Sergio, estás como re entusiasmado con hacer algo y justo encaramos por el lado de la animación y vos estabas ahí como que no sí, podías trabajar ahí en el proyecto ese porque era animación y estábamos como ya vamos a hacer algo. Y me acuerdo que hicimos varias pruebas en el fondo del sí. planetario por donde estaba el buffet, varias pruebas con ojo de pez y demás para ya empezar a ver y que estábamos con la idea de hacer algo de terror también, ¿te acordás? En Fuldón, como que Sí, queríamos hacer algo de alguna forma con tus cosas ahí.
Y ahí como a la mitad surge la idea del Camino Eterno, que me acuerdo que era como más ambiciosa en un principio. Que me acuerdo de una reunión que estábamos todos y que se planteó y yo dije, bueno, pero va a ser complicado porque hay que llevar gente, equipo, tal, tal, tal. Y como para poder hacerlo, digamos, y que no sea una cosa imposible, hay que achicarlo, ¿no? Y como ahí empezamos a achicar algunas cosas. Y en esa Ahí fue reunión, cuando ya el me dieron la protagonista noticia. se convirtió en el protagonista, el señor. Claro, Sergio se convirtió en el protagonista. claro, hasta ahí no eras el protagonista vos de la película. No, Y en esa charla, ¿no? Surgió la idea de que, bueno, porque íbamos a necesitar un actor, si nos dijimos no, un en actor que realidad haga eran el dos astrofotógrafo. actores. Ah, Yo dos. todavía tengo las ideas originales, eran como un fotógrafo o fotógrafa y otro como estudiante de astronomía o algo así, y mirando fotos viejas en el planetario, en el Observatorio de La Plata, veían, che, pero ¿qué es toda esta gente? ¿Qué sé yo? Entonces iban en busca de esas historias. Sí, Esa es la sí. idea original. Era más complejo, porque Todo lo tengo además, fresco porque encontré los papeles, ¿eh? Encontré los papeles de hace sí, sí, yo unos lo que me días. acuerdo es que dijimos, bueno, no, entonces tenemos No, vos que dijiste que no. optimizar cosas, dijimos, chao, y tenemos que, si, además me acuerdo que íbamos a ir al desierto de Atacama, ¿no? Íbamos a ir a Alma. Era, Si se podía llegar a ir, sí. claro, una idea era ahí que a mí me enloquecía ir al IAL, y vos también estabas loco, Sergio, ¿no? Ir a Alma. Sí, no podía ser. Pero eso quedó como así como para lo último, si salía, ¿no? Si podíamos. Sí salía, claro. Y ahí te convertiste en el protagonista ahí de la película. Sí, la verdad es que Totalmente. yo recuerdo que bueno, di ahí sí que cuando terminé de platicar con Martín, eh, a las 2 semanas ya me llegó la noticia de que se habían reunido y que habían platicado y que iban a hacer no todos los observatorios como o sea, no todos los observatorios de Argentina, porque digamos, están los ópticos, pero también están otro tipo como radiotelescopios y otro tipo de observatorios. Entonces ya recuerdo que que me llegó Martín con la noticia de que iban a hacer que iban a hacer el documental, que iban a utilizar la astrofotografía, el timelapse y que iba a ser yo el que iban a hacerle algunas tomas. Me dijo ya que vos ibas a ser el director, Hernán, que al principio fue así como, bueno, aquel es director de cine, de terror, ¿cómo va a ser para transmitir ciencia a la gente? Dije, bueno, y en fútbol. Entonces, como realmente era algo súper experimental, recuerdo que todavía Martín me dijo, Sergio, tenés que hacerle caso a Hernán, porque él va a ser el director. A mí, en un principio, te lo he contado Sí, varias sí, sí. veces, me costó el hecho de que alguien dirigiera mi trabajo, decirme, poné la cámara acá, no la pongas allá, esto y el otro, porque pues yo estaba acostumbrado a dirigir mis propias historias. Pero pues fue súper enriquecedor porque al final creo que de tantas experiencias, trabajar con tantos profesionales, ir con dos astrónomos, un director de cine, ir a encontrar todo el sistema técnico de aficionado y de profesional en Argentina, es un sistema de ciencia muy interesante el que tienen ahí en el país, que es un ejemplo y aprendí un Pero montón. Pues me además, sorprendió en esa esa reunión, época no sí. había, o sea, nadie estaba haciendo full dome en esa época. Éramos como los super precursores, no había material técnico donde buscar a ver si lo que íbamos a No, hacer. no, no había referencias, no, O no. sea, no Estaban las sabíamos, películas hechas, pero nadie te decía cómo hacerlas. claro, o sea, no No, sabíamos. no, tal cual. Y me acuerdo eso, como que además fuimos con nuestros equipos, vos fuiste con tus. Creo que vos llevaste dos cámaras, ¿no? Sí, dos cámaras. Sí, no, todo el equipo, la mayor cantidad de equipo que se usó fue equipo propio. Claro, La cámara, la que sí también usamos fue la cámara del planetario, Canon Mark II con el ojo de que pez, fue una que 5D, fue, 5D. una 5D. La era una 5D. 5, pero también yo trabajé con la mía, que era una Sony A7, la A7, la primera Sony, tenía un Rokinon de 14 milímetros, o que me prestaron también un lente. Nacho, un astrónomo ahí del observatorio, me prestó su Sony Ericsson de 24 milímetros 1.8, con eso fue que trabajé el documental y teníamos una Nikon D5100 también, que fue mi primera cámara. Entonces, como realmente no nos alcanzaba el presupuesto para tener un equipo mucho más avanzado, pues pusimos el nuestro porque había que elaborar y había que Mm. hacerlo. Y la verdad es que como realmente
no solo era una meta de laboral, porque digamos, es un laburo, pero también era una meta de pasión, de poder hacer un proyecto que pueda beneficiar de cierta forma el futuro de la astronomía en Argentina, porque eso fue lo que al final logramos, hacer Mm. algo que ha cambiado muchas cosas. Si nosotros pudiéramos traquear el resultado del camino eterno en lo que va de los años, que no ha sido movido de una forma masiva, te digo, tenemos varias, yo he recibido muy buenos comentarios de gente que aprendió muchísimo de la experiencia, porque como vos mismo decís, es algo totalmente experimental, no teníamos idea de qué íbamos a hacer y al final, pues, a mí me gustó mucho el resultado y que todavía sigue dando y va a dar mucho que hablar, porque es una Mm. producción muy avanzada en el tiempo, quizás no en el equipo. Si tuviéramos tenido el equipo, hacemos una cosa que va a durar 1000 años. Pero ahí veo ahora producciones en full dome con equipos mucho más avanzados que me Mm. quedo sorprendido. Para no ir tan lejos, y lo voy a decir transparentemente, una producción que hicieron en, no sé si en Río Negro o algo también, que era como una dupla del Camino Eterno, Ah, mirá. para anunciar el eclipse, era el camino eterno, pero con mejor material y obviamente no, con mejor equipo. Hicieron algo muy lindo, pero si hubiéramos tenido el equipo nosotros muy avanzado en ese momento, creo que todavía, y si lo ves todavía, la gente todavía no conoce las técnicas con las que trabajamos, porque Mm. pues son técnicas por ser muy experimentales. A que aprendimos y obviamente ese mismo contacto con la investigación que se hizo desde el planetario para conocer un poco más el formato, lo que se adquirió, las historias que fue una cuestión de aprendizaje que hasta el momento, te digo, hacemos un libro y tiene muchísimo que dar Mm. todavía para Por adelante. supuesto. Sí, sí, yo me acuerdo que bueno, el primer viaje que nos tocó hacer fue a Casleo, ¿no? Como a San Juan, que ahí, bueno, vos, Pablo, no fuiste y que además que era muy loco cuando nos proponen, yo me acuerdo que hablamos mucho con vos, Sergio, que yo te decía, vamos a filmar, no vamos a dormir, vamos a filmar y a filmar y a filmar, a filmar. Y vos decías, sí, sí, yo te decía, no, vamos a dormir, vamos a dormir, como tenemos que filmar y filmar. Y cuando fuimos allá, después bueno, ahí me empecé a enterar un poco que ese era un lugar donde todos los astrónomos querían ir y a veces tenían que esperar muchos años para que les den turno, ¿no? Era como un lugar así soñado para un astrónomo y que nosotros Es íbamos a el tener la lugar, el suerte por ahí. observatorio más importante a nivel óptico, ¿no? Es Claro, el que tiene el telescopio más grande del país, de 2,15 metros de diámetro. claro, que Y está está en unas ahí, condiciones muy ideales también, ¿no? O claro, como sea, ahí para que cerca entienda de un la poco la gente, los cordillera. observatorios modernos tienen que estar en la altura para disminuir la influencia de la atmósfera, tiene que haber poco días nublados, ¿no? Noches nubladas y baja condición de humedad, ¿no? Ahora después pueden contar un montón de historia que tiene que ver. Esas Claro, condiciones no son necesariamente las mejores para vivir tampoco. claro, claro. O sea, cuando nos dicen que tenemos que ir ahí, nos preparamos, fuimos 4 personas con Cintia Peri, con Emilia Wichuk y vos, Sergio. Y ya arrancamos mal, porque en el aeropuerto pasó esto con los trípodes, ¿no? Como contale vos, que yo no me acuerdo, pero llegamos ahí todos Mira, yo estoy tranquilos. acostumbrado, me he acostumbrado a viajar con los trípodes en la maleta de carry que va dentro del avión, no en la bodega. Y así he viajado, ido y venido a Guatemala, conexiones y otras oportunidades que he tenido que viajar. Nunca me han dicho nada. Es más, he sacado fotos adentro del avión con los trípodes. Y no sé qué pasó ese día que cuando iba con los dos trípodes, el policía me dice, no, esto no puede entrar. ¿Cómo que no? Sí, siempre lo he entrado. Y empezó ahí un quilombo, pero bueno, no me iban a dejar entrarlo. Mi reacción fue, ¿qué hago? ¿Qué hago con los trípodes? O sea, los iba a perder. Si los dejaba ahí, los perdía. Son trípodes caros. Es un Manfrotto 0.55, es un trípode de casi $350, y eran dos. Entonces no sabía qué hacer, ya estaba yo solo, agarro los trípodes, me voy caminando y se me ocurrió dejarlo en un kiosco y le dije a la persona del kiosco que por favor no lo guardara y que le íbamos a retribuir económicamente el favor. Me dijo que sí, no recuerdo qué fue lo que pasó, a quién le dije que los trípodes estaban ahí. Después cuando subí a la sala de espera, que íbamos tarde, recuerdo que estaba Cintia, Emilia y vos, y de alguna forma les dije qué pasó, y yo creo que vos y Emilia bajaron corriendo a Mm. traer los trípodes, de alguna forma hicieron que los trípodes se fueran para San Juan. Sí, sí, logramos ahí que lo despachen a último momento digamos, en la carga, digamos, y que puedan pasar, pero a último momento corriendo, que si no se iba el avión.
corriendo por todos lados. Así que arrancamos así con El adrenalina. pie izquierdo. Y después cuando llegamos allá, siempre lo cuento, hoy estaba contando en una nota que nos habían avisado que eran un lugar así con condiciones bastante salvajes como para la vida, ¿no? Desde que era un lugar que había avistamiento de pumas, o que había viudas negras, o que había alacranes, víboras. Me acuerdo que hasta nos hablaron de la estática, de que cuando abriéramos una puerta tengamos cuidado con los teléfonos, pues, o las computadoras, pues se podían quemar. No sé, como que nos dieron un montón de consejos y ya íbamos como... Bueno, vos, Sergio, no, porque ya estaba acostumbrado a estar como en lugares súper salvajes, pero para mí era como toda una cosa nueva. Cuando llegamos nos dijeron que teníamos que revisar la cama todo el tiempo, las sábanas, eh, Sí, sí, por los alacranes. por los alacranes, porque no había fallecido una persona, ¿no? Le habían tenido que amputar. No recuerdo, pero sí, pues son ambientes bastante hostiles, son ambientes bastante hostiles y hay que tener esas precauciones. Pero además el tema de que nosotros llegamos de día, nos ubicamos, ahí en Casleo hay como unas instalaciones para que duerman huéspedes, ¿no? Que uno puede ir y hospedarse reservando, ¿no? Y tiene un buffet muy grande y tiene habitaciones. Entonces, durante el día estuvimos como preparando todo para empezar filmamos algo, pero el gran tirón era la noche. Y yo me acuerdo que la primera vez que salí yo del refugio, y vi por primera vez en plena oscuridad, porque no había ni una sola luz de nada, no se podía tener las luces prendidas, ¿no? Por el telescopio que están haciendo observaciones, ni la más mínima luz, ni un celular. Entonces me acuerdo que salí y vi por primera vez la Vía Láctea encima mío y me asusté, porque nunca la había visto así, ¿no? Como el espinazo de la noche, ¿no? Como dice Carl Sagan, como una bestia enorme, gigante arriba mío. Claro, para ustedes es algo como súper común, pero para mí era como, wow, ¿qué es esto que tengo Y dentro? no creas que es común para todos los astrónomos. Yo No, creo no, que no no. es tan común. Habría que hacer un análisis de cuántos astrónomos han visto la Vía Láctea. Pues en mi caso, como astrónomo aficionado, astrofotógrafo, crecí sin ver la Vía Láctea, siempre viendo las estrellas y soñando con la astronomía, hasta que estaba en Mendoza, que una Star Party de Valle Grande, 2014, 13, fue que ya llevaba mi cámara, había comprado mi Nikon D5100 para empezar a trabajar ahí en Argentina, me llevé mi cámara, hice un timelapse de la salida de la Vía Láctea, la primera vez que lo vi. Pero imagínate este momento, estaba con una botella de vino a la orilla del río Atuel, y en el campamento, como son bien flasheros los astrónomos aficionados, tenían Pink Floyd. Entonces y en vivo, Sí, estaban sí, en sí. vivo, un grupo tocando en vivo de chilenos. Entonces era una fiesta astral, botella de vino argentino, mendocino, el paisaje impresionante saliendo de la Vía Láctea, luego éxtasis mental. Sí, sí, bueno, y allá tuvimos de esos momentos, porque después teníamos que estar largas noches, que después en un momento, Contemos eso. claro, yo en un momento, Que tomar un registro de un timelapse son horas y horas y claro, ¿no? Por horas. ahí para 15 segundos hay que estar 4 horas, Sí. ¿no? Sacando fotos y controlando la cámara, y me acuerdo de las primeras 2 o 3 noches creo que me quedé con vos, a la noche ahí que estuvimos con unos vinos ahí, sentados, me acuerdo, y no veíamos nada de lo que teníamos alrededor, o sea, no sabíamos si había alacranes, si había víbora, estábamos ahí tirados, viendo el cielo, ahí charlando, y ya después que empezaste a quedar vos solo, porque yo tenía que filmar todo el día, entonces vos a veces descansabas de día, ¿no, Sergio? Dormías un rato para estar bien a la noche, y después a la noche nosotros dormíamos y Sergio salía ahí como de expedición ahí, ¿no? Sí, yo me dormía hasta mediodía, me levantaba en pijama a almorzar con todos en su mediodía de trabajo. Claro, claro. Bueno, los Sí, astrónomos vamos, también ahí donde observan. Perdón, dale, dale. No, que los astrónomos cuando están ahí residiendo, observando, también tienen ese ciclo digamos, cambiado, ¿no? Sí, duermen de Algunos día. trabajan a la noche, ¿no? Entonces están toda la noche y se van a acostar de madrugada, ¿no? Sí, hay que hacer Así que mucho en ese sentido silencio, ¿no? lo mismo que, No se puede hablar claro, de día mucho fuera porque están exacto. durmiendo los astrónomos. Eso en todos los sitios, también en Córdoba, también había gente así que estaba observando, ¿no? En Bosque Alegre. Sí, pero me acuerdo Sí, que los primeros y bueno, días pasó eso con Sergio, que
Yo me acuerdo puntualmente de estar haciendo un timelapse, creo que era el de uno que tenemos que son las casitas de los astrónomos y se ve la Vía Láctea encima, ¿no? No la Vía Láctea, se ven las estrellas y No, las nubes de la nube de Magallanes. Magallanes. Y me acuerdo que yo te decía, este es el encuadre, y vos mirabas la cámara y querías ponerlo por atrás. Yo decía, no, no, este es el encuadre. Y me acuerdo que vos te No, no, enojaste. no, 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 le decía, Sí, sí. ahí no está la Vía Láctea, la estás cortando, no puedes cortar la Vía Y Láctea, yo le te decía, decía. no, 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 es acá, es acá. Y me acuerdo que tuvimos varias charlas, varias que te enojaste, y yo te decía, no, pero y después un día te expliqué como el diagrama de la imagen, ¿no? Me acuerdo que lo vimos ahí en cámara, con unas pruebas y veíamos cosas, y a partir de ese día como que empezaste, sí, mirá, empezaste vos a hacer tus cosas, porque ya después encuadrabas vos, al principio te decía yo los encuadres, Sí, y después en un momento cuando te quedabas vos de noche, yo te dije, bueno, esto, mirá, fíjate esto, y encuadrá vos. Y como que ahí sí. empezaste como a confiar más, pero al principio estabas como re enojado porque yo te modificaba los encuadres. Estás sacando la Vía Láctea, boludo, Sí, ¿qué sí, querías que sí. hiciera? Bueno, No, ahí está pero la sí, al visión principio del eso fue muy, realizador muy de cine. importante. Sí, eso fue muy interesante, digamos, los procesos que cada uno en su profesión lleva en la fotografía, por ejemplo, o en la astrofotografía o en el cine, que, digamos, a veces uno por tener ese autodidactismo, porque la astrofotografía es mucho de autodidactas, yo tuve que aprender muchísimo de lecturas en línea, de cosas del observatorio, de astrónomos, incluso hasta estuve participando en un equipo de investigación en donde yo hacía la astrofotografía científica, entonces me empapé bastante en eso y como que conocía yo digamos, el concepto que quería transmitir la astrofotografía, que era el cielo. Entonces, cuando empecé, yo realmente mis encuadres eran bastante abstractos, sacaba el cielo y el paisaje nunca lo tenía Claro. bien sacado y cuando empecé a trabajar con vos, primero no te estabas fijando lo que estaba viendo en el cielo, que era lo que yo miraba, sino lo que vos tenías en el país, lo que había en el paisaje, que era lo que vos querías transmitir. Entonces, al final, fue una pequeña lucha interna, ego, ¿viste? Ego tonto bueno, quiero aprender y estoy aprendiendo hasta que dije, bueno, me explicaste las diagonales, ahí fue como una apertura mental la que tuve y dije, bueno, sí, veamos, aprendamos de las personas con las que estoy laburando Mm. y obviamente eso ya me quedó, digamos, ya después ya trabajé más como no tanto, digamos, todo lo que quería ver en el cielo y mostrarlo, sino también mi imagen se hizo bastante más rica en el sentido conceptual, en el sentido Mm. cultural, porque ahora llevaba el concepto del cielo y el concepto de lo que es el paisaje o lo cultural a una sola imagen. Y entonces, al final, si te hinché los huevos mucho, No, lo no, lamento no, mucho, no. pero Pero estuvo divertido, pero después me acuerdo ahí cuando hiciste el clic y cambiaste y ya de hecho, ahora lo veo en tus fotos, ahora cuando veo tus fotos digo, mirá, ya acá se nota que está ahí como trabajando eso. Porque antes era eso, era como imágenes súper potentes, todas tus fotos siempre, pero ahora como que tenés como una mirada más como de realizador, como de director. Sí, sí. sí, y la verdad es que me ha servido muchísimo. He trabajado varios proyectos después del Camino Eterno, aquí en Guatemala y en Argentina, que pues por cuestiones de cómo surgen las producciones, les he trabajado en muchos casos solo yo. Yo he sido el productor, el director de fotografía, el camarógrafo, el todo. Entonces yo sé que a la larga es una producción que necesita ese equipo, pero digamos, para empezarme a empapar de todo lo que requiere lo técnico de un documental o de una película, me ha servido muchísimo para poder encarar las más producciones que estoy haciendo. Obviamente quisiera continuarla, ahí vamos continuando las series de documentales científicos de una u otra forma, ya sea con fotografía o con video, Mm. y poco a poco a uno ingresando nuevos métodos de storytelling, que eso es lo que nosotros estamos haciendo, Mm. contar historia con otros métodos. ¿Y cuándo fue la primera vez que te acordás que te volvió loco la astrofotografía? ¿Cuándo empezaste ahí como a querer aprender astrofotografía? ¿Cuál fue la primera foto que sacaste? ¿La primera vez que te quedaste de noche? ¿En dónde? Fíjate que tengo que mencionar una foto de un primo que sacó una foto de la luna. Una foto de la luna sobre un paisaje guatemalteco, era la luna creciente sobre los volcanes, me impresionó mucho, quise aprender, busqué la,
busqué que me prestaran una cámara y saqué una foto con una cámara con los parámetros que aprendí en Facebook en un grupo de Nueva Zelanda. Ah, Hice la primera mira, foto y me encantó la cantidad de estrellas que estaba viendo, que era totalmente diferente a lo que yo miraba con mi ojo. La primera foto fue a Orión. Después Orión. conocí un grupo de La vi esa astrónomos foto. aficionados a un fotógrafo que estaba haciendo fotos de la luna y le pregunté cómo lo estaba haciendo y medio me explicó ahí. Después ya utilicé mi celular para empezar a sacar fotos de la luna con el telescopio y así fue, así empecé a aprender y después ya tenía, si hubiera tenido el equipo para poder hacer astrofotografía, digamos, de las galaxias o nebulosas, creo que me hubiera gustado muchísimo trabajar en eso porque en ese entonces un pensamiento tenía un pensamiento muy científico de astronomía, entonces que era básicamente contar la historia de eso, ¿no? Y segundo, Foto de campo profundo, estás diciendo, sacando ajá, campo galaxias. profundo. Sí, Ah, pero el equipo que tuve en la mano fue la cámara reflex y con eso. Entonces, por eso fue que mi trabajo se dedicó más al paisaje astronómico. claro, claro. Pero bueno, eso nos sirvió después para poder retratar todo lo que es en los observatorios y sus estrellas detrás, ¿no? Eso cambió muchísimo. Y bueno, así que una cosa interesante de cómo se filmó también es que había ciertas restricciones que no permitía hacer todos los viajes juntos. Por ejemplo, que no haya luna llena, porque si teníamos luna llena, para la astrofotografía eso te mata a todos, digamos, no podíamos sacar fotos de las estrellas. Entonces hubo distintas etapas, porque el carneo fueron tipo, ¿qué era? ¿Otoño, invierno? No me No, acuerdo. invierno no, ¿Te porque acuerdas? no hacía tanto frío. No, debe haber sido otoño. Otoño Creo creo que que era. fue febrero, marzo. ¿Sí? Marzo, Sí, marzo. marzo, abril, por ahí, marzo, abril, sí, Mm. Claro. marzo, abril. Abril, más abril que marzo. Sí, porque no estábamos Claro, tan digamos, abrigados. empezaron, digamos, el primer viaje fue precisamente por el lugar más visualmente más potente. Sí. Que Así no que, parábamos pero de después, filmar. Éramos como unos ah, psicópatas, no parábamos de filmar. Todo sí, el día, no, todo no, el es que día, todo el día, todo el demasiado, día filmando. demasiado. Sí, 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 no sé cuánto, o sea, cuando no estábamos filmando estábamos bajando material y material y material y oh, material, pero era desesperante. Además yo cuando llegué ahí vi todo eso, no podía parar, estaba como un psicópata. Sergio me miraba a veces como iba, venía. Le decía, por favor, timelapse, timelapse, timelapse de esto, de esto, de esto. Como ya no daba más, pobre, estaba como lo volví loco, creo. ¿No? porque en ese viaje fueron al Casleo, que es el más grande, digamos, pero también en la estación de altura del Sesco, Mm. ¿no? Claro, estuvimos Y una semana a y una San Juan semana. propiamente dicho. Una Y a semana San en Juan Casleo también. y una semana en Sesco y después tuvimos 5 días, Días en San creo, Juan. 5 días en San Juan. Che, se unió mi amiga Paula de Chubut, que le quiero mandar un saludo. Acabo de estar disfrutando de Ah, los cielos ok. de Chubut como 2 meses. Está haciendo producción, boludo. Y allá también estuvimos, por allá también estuvimos. Sí, sí, estuvimos en Chubut, Ahora vamos a estuvimos. hablar de eso también. Claro, Sí. ya no me acuerdo todos Pero, los lugares donde estuvimos, la verdad. claro, primero fueron esos, pero el segundo viaje, si yo no estoy mal equivocado, que ahí sí fui, es En Córdoba, Córdoba, ¿no? en Bosca Fuimos Alegre. a Córdoba. Fuimos a Córdoba al observatorio, digamos, al primer observatorio del país, ¿no? Está en Córdoba propiamente dicho, fundado por Sarmiento, ¿sí? Pero ahora totalmente engullido por la ciudad, ¿no? O Mm. sea, no es un lugar para observar, pero bueno, forma parte de lo que es, digamos, parte de la Facultad de Ciencias Exactas, que donde se estudia astronomía también, ahí en Córdoba, y hay instituto de investigación. Y ahí estuvimos Pero por también eso 10 días, ¿no? también, 10 o 15 días estuvimos ahí, no me acuerdo. estuvimos bastante, no recuerdo bien ahora. Porque después Y fuimos a ahí Córdoba sí, capital varias veces. claro, Estuvimos en Porto ahí, Alegre. porque no estuvimos directamente en Córdoba Capital, nosotros estuvimos en Villa María, Ah, pero ahí sí no ya recuerdo. fuiste vos, Pablo. Ahí sí ya fuiste Sí, vos, sí, a sí, pero Córdoba. no recuerdo dónde estábamos, pero no Sí. estábamos en Córdoba Capital, pero estábamos a mitad de camino para poder ir a Teníamos Bosque Alegre o a a Córdoba media cuadra de Capital. un río. Sí, 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 están Era las tomas como esas. un pueblo de Córdoba, sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Y ahí pudimos ir a Y ver al ahí está Bosque Belisario. Alegre, Claro, claro. ahí pudimos También ir a fuimos, ver al Belisario común. también Que una de aprovechamos y las lo fuimos fotos a que ver. hice en Bosque Alegre había llegado en el 2014 con el encuentro de estudiantes de La Plata, llegué en el 2015, en el 2016. ¿Cuándo fue que hicimos nosotros el Córdoba? ¿Fue en el 2016 o 17?
16, ¿no? 2016. 16. Sí, sí, ya, fue en julio, más 16. o menos. Recuerdo que habíamos, que había esperado una foto de la Vía Láctea sobre el observatorio Bosque Alegre con el telescopio y todo. eh, y a esos 3 años había ido y se había nublado. Y cuando me fueron a dejar, estaba nublado, pero se despejó. Y yo me quedé ahí con la cámara y hice mi full dome de Bosque Alegre. Mm, Qué mm. increíble. Ahí sí ya hacía Pero más sí, frío. El cielo de Córdoba totalmente contaminado Mm, por las ciudades que Porque están están las alrededor. ciudades próximas. Sin Sí. embargo, el cielo de Córdoba es mejor cielo incluso a veces que Calais originalmente. Pero bueno, para la observación. Es interesante eso. Pero sí, ahí también, en Córdoba es el primer observatorio y después ahí se construyó Bosque Alegre, que también está un poco más en la altura. También hay gente, ahí también había gente que cuando estábamos que operaba y que se había quedado a dormir y que tampoco había que hacer ruido, todo eso, ¿no? mm. Y ahí también, ahí sí nos quedamos. Yo me acuerdo quedarnos toda la noche Sergio charlando se ha Sergio. quedado, Sergio se quedaba, lo dejábamos y se quedaba ahí solo ahí, ¿no? Eh, Y hacía los timelapse Nosotros y adentro, nosotros, escribiendo y ahí teníamos internet. claro, claro, Sergio Sí, no, la solo. verdad que yo creo que el viaje más duro de producción creo yo que fue cuando fuimos a Chubut, que viajamos por el Eclipse, por el equipo que Claro, llevábamos, ahí porque contemos íbamos un poco. cuatro en la camioneta, porque fueron kilómetros, miles de kilómetros que tuvimos que recorrer para llegar a Chubut. Y En ese creo que fue el más Facundo, cansado. un pueblo bien en el sur patagónico de Chubut. Sí, fuimos primero a Esquel, desde Esquel ahí viajamos después a Facundo. Eso fue en febrero del 2017. Lo busqué porque me quería acordar. Porque para mí fue, no sé, no ambos también, no sé vos, Sergio, el primer eclipse de sol que yo vi. Para No mí, había visto otro eclipse. sin duda, para mí sin duda. Yo fui el tercero, creo yo. El primero fue aquí en Guatemala en el 91, todavía lo Señor que recuerdo. ve todos Seis los minutos, eclipses. 6 minutos de totalidad, el eclipse más largo que ha habido en los últimos 30 años. Mira, Después un parcial los gringos lo vendieron como the Great American Eclipse. En sí, ese fue el Guatemala tuyo, sí, estaba, me acuerdo. estaba en el Tikal viéndolo. Fue Claro, parcial, pero ahí fue increíble. parcial, desde tu locación fue parcial. Sí, haciéndole un full dome al eclipse. Tengo un full dome muy interesante de ese eclipse dentro de la plaza del Cal. Y Porque el tercero fue el anular, que fue con el Facundo, que fue anular, no fue total. contemos a la gente para que sepa también un poquito, los eclipses, digamos, uno tiene que ir el eclipse de sol sobre todo, tiene que ir a cierta zona donde pasa exactamente, ¿sí? La línea en donde vos te parás y va a ser, la luna va a ocultar el sol, ¿no? Y este ocurría en Facundo, que es un pueblito re chiquitito, Mm. en la estepa patagónica, ¿sí? Medio de la estepa, No, hermoso y no lugar solo también, eso, porque sino que está había, en medio de un cañadón. sí, sí. Y la verdad que fue una experiencia, la verdad que increíble, ¿no? Sí, fue viajar bastante. El pueblo se llenó de gente de todos lados, vino gente de todos lados, gente de afuera del país, de todos lados, obviamente, ¿no? Estábamos en época de pandemia, no existía, así que se podía viajar. Y se llenó de gente, fue toda una fiesta para el pueblo. Sí, pero Y la verdad que complicado, pero muy complicado. Digo, yo que lo veo desde afuera, digo, por ahí para usted era como algo más normal, pero estábamos como en el medio de la nada, con un viento sí, terrible, había que sí, poner sí, todos los equipos, calcular ahí. Un día antes fuimos a calcular, hay que hagan los cálculos ustedes de dónde, cómo, a Sí, qué hora, dura dónde, producción. porque había que El ganarle, telescopio que digamos, nos habían vendido solar tampoco estaba bueno. Nos había llegado una semana antes, no pudimos hacer las suficientes pruebas. Fue una experiencia bastante, pues que se aprendió bastante de error, porque creo que fue más mucha improvisación al final, después de planificar, porque lo planificás, se tuvo que improvisar bastante al final, ¿va? mm, Ujú. sí, ese Y fue pues como el quedó viaje más bonito el complicado. campo amplio de todo eso. Y Sí. buenas fotos. Timelapse no mucho logramos hacer un timelapse entero del eclipse, pero al final sí salieron un par de buenas fotos
y una Y hermoso lugar que es bonita, el sur. sí, un bonito campo amplio que aparece en la película, sí. Bueno, Como todo eso se, era, digamos, para la película. Era, o sea, eso en un principio no estaba contemplado dentro de la película, ¿no? Eso fue, apareció No, después la posibilidad de poder tenerlo. Y fue un por viaje Piedra Parada, bastante. como siempre, porque queríamos documentar los cielos de Piedra Parada por el nivel de oscuridad que había en los mapas de contaminación lumínica, y lo que queríamos era eso, un cielo donde no existiera nada de luz. Mm. Sí, sí, y eso sí, fue algo que se añadió después a la película. Ah, ya para esa época creo que teníamos, no sé si teníamos todo filmado. No me acuerdo si o nos faltaba eh, Buenos Aires todavía. puede ser que fue a Buenos Aires y Buenos La Aires y Plata. La Plata, que fue lo último por cercanía, Mm. pero eso fue más fácil, entre comillas, ¿no? O sea, Sí, además tampoco nos seducía tanto pero, porque era lo que visualmente era digamos, lo menos interesante a nivel visual de toda la película. claro, Porque claro. por la contaminación lumínica teníamos que mostrar justamente lo contrario de lo que mostrábamos en los otros lugares, lo que no sea el cielo sin nada, ¿no? Sin Lo que está estrellas. acostumbrada la mayoría de la gente que vive en la ciudad, que no ve ninguna estrella. Sí, sí, total. Lo Che, interesante solo de para comentarles irse, que nos quedan 10 minutos, Bueno, nada, dale, todo esto está en la película, digamos, es El Camino Eterno que se va ahora a estrenar el próximo jueves acá en Argentina, en Capital, en Buenos Aires. Se va a ver ahí en el Cine Gaumont, que es un cine comercial. Lo lindo es eso, es que esta producción que surgió de la universidad pública se logra estrenar comercialmente. Yo creo que no hay otra producción acá local de la Universidad de La Plata que haya logrado estrenarse comercialmente, eso ya es un hito. Y después el 21 de abril se va a estrenar acá en La Plata, que eso nos enteramos ahora estos días que el 21 de abril se va a estrenar acá en el Cine Select de La Plata también comercialmente, así que esa es la parte linda, que además del formato que ya pudimos estrenar, que fue el Full Dome, que lo vio mucha gente acá en La Plata, junto con Belisario, ahora la gente va a poder ir a ver esta otra versión tradicional en una pantalla de un cine, como para ir a ver esos cielos que fotografió Sergio ahí con la mejor calidad. exacto. con todo el amor y toda la pasión. Sí, sí. Bueno, nada, en principio es invitarlos a todos a que lo vayan a ver. No sé si hay alguna pregunta de la gente que está ahí escuchando para Sergio, sobre todo para Pablo, que son los entendidos del tema. Yo vengo del cine, nada más estoy como un niño chiquito escuchándolos a ellos. Bueno, en lo que vienen las preguntas, también pues mencionar, fuimos cuatro los que estuvimos realmente produciendo todo esto, pero que fuiste vos, Hernán, Pablo, Cintia, yo, que nos tuvimos que bancar horas de trabajuro y viajes, planificaciones, bajones, alegrías, Mm. así que hay muchas emociones metidas en toda la producción, y también a todo el personal técnico que nos apoyó en los observatorios, a toda la Sí, gente que se sumó, a toda la gente que está compartiendo la película, que la ha visto. Es un hito no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica, la producción que hicimos. Dos películas, una en Full Dome, una de cine, una serie web, colección de fotografías. Podemos sacar libro, que estamos también pensando en hacer un libro próximamente. O sea, realmente hicimos algo que es para el bien de la sociedad y que puede contagiar a no solo a Argentina a nivel nacional, sino también a otros países, porque te habla de conceptos que nunca habían sido explorados en la divulgación científica y métodos también, a toda la gente que está ahí ayudándonos a compartir toda la buena vibra del Camino Eterno. Ha costado moverlo, se estrenó en el Planetario en el 2018, pero ya ahorita que haya llegado al nivel comercial, ya en primer cine, ya va al segundo cine, en menos de un mes, es como, yo ya no le puedo, ya no le diré a mi mamá, mamá, salí en la televisión, le diré ahora mamá, salí en el cine. Sí, sí, tal cual. porque Una además, locura, digo, tremendo. la película lo que cuenta es esto, el camino tuyo, el camino de un astrofotógrafo, que lo que intenta es, bueno, mostrar a la gente las consecuencias de la contaminación lumínica y lo que realmente nos estamos perdiendo. Digo, vos hiciste incluso después de filmar el documental y en Chubut y en otros lugares, fuiste a concientizar sobre eso y con algunos proyectos, ¿no? Para que sigan manteniendo protegidos ciertos espacios para hacer observación, ¿no? Sí, sí, tal cual. Estuve trabajando
con un amigo en San Juan para lo que estuvieron desarrollando el producto turístico de San Juan, de Astroturismo, que ya lo tenían muy bien desarrollado. Y también en Chubut, que por eso saludé a mi amiga Paula, porque estamos trabajando un proyecto que se llama Ruta a las Estrellas en Chubut, que busca concientizar y documentar los cielos de la provincia y buscar métodos para protegerlos, ¿verdad? Obviamente esto va a ser un contagio a nivel nacional. El primer objetivo para mí de haber logrado esta documental pues fue eso, documentar los cielos y ver formas de contarlos, pero también como astrofotógrafo me siento dichoso de poder dar pasos para que otros astrofotógrafos tengan ejemplos de cómo poder desarrollarse en esta industria de la imagen, de la comunicación científica con la astrofotografía. Realmente, pues sí podré salir yo en pantalla, podría haber sido yo el que sale ahí moviendo la foto, la cámara y todo, pero realmente creo que estoy representando a todos esos fotógrafos nocturnos que primero de Argentina, primero un honor representarlos, segundo de toda Latinoamérica y al final cuando escuchan la historia del astrofotógrafo en el documental, se parece mucho a mi historia, pero también se parece mucho a la historia de todas las personas que están sacando fotos ahí en la noche, ¿verdad? Entonces es una dedicatoria también a todos los colegas que quieren ahí crecer en este medio, en este campo de la astrofotografía. Bueno, y nada, le invitamos a toda la gente, aquellos que puedan ir a verla, los que estén en Argentina, que puedan irse hasta ahí, hasta el Cine Gaumont, desde el jueves que viene, el jueves 7, va a estar a las 14:30, la función toda la semana, en principio una semana ahí, si va bien quizás se pueda seguir, y después a partir del 21 acá en La Plata, en el Cine Select, todavía no sabemos el horario, pero imaginamos que será o a las 6 o a las 8 de la noche seguramente. También la van a poder ver y si no, que nos ayuden a compartir la noticia del documental porque, como dice Sergio, es importante porque no solamente es una producción cinematográfica, sino que es una producción de divulgación. Sergio, ¿a vos te queda alguien por agradecer? Pablo, ¿vos? No, bueno, sería genial esto, Yo pues terminar agradeciéndole visto a en todos ustedes, lados. a usted la amistad, la bancada, las enseñanzas, pues a vos Hernán, las puteadas, a vos, a vos Pablo también, que ha sido mucha inspiración en las cuestiones de creatividad, Cintia que no está hoy, pero también una maestra en el camino de esta carrera que tuve, que decidí hacer, decidí tomar. Y pues ahora les toca a ustedes mandar agradecimientos también a su gente, bueno. Pablo, vos. No, bueno, la verdad que para mí fue una linda etapa también de esa, de poder desarrollar todos estos proyectos, ojalá sigamos más. Hay mucha gente digamos, conocimos en el camino, en este camino, y que bueno, hay que seguir produciendo y armando cosas. No nos Sí, tenemos que detener. ahí pueden enterarse de todo ahí en Instagram del Camino Eterno ahí, o seguirlo a Pablo o a Sí, Sergio, el camino ahí eterno. que de lo que venga, esperamos si alguien quiere tener la película en algún lugar y nos Sí, puede escribir como para que la película se vea en algún otro. En Sarmiento la quieren, en Sarmiento la quieren. Hay que ningún pasarlo, problema, hay que pasarlo. ningún Bueno, problema. no sé, si no hay ninguna pregunta, los dejamos hecha la invitación para que acompañen el documental, El proyecto. ¿no? Bueno, están todos tímidos. Bueno, Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Ya se nos acaba bueno, el tiempo, Sí, así que un beso grande para los dos y bueno, a vos Sergio te esperamos que puedas llevar la película allá, y que podamos verla en a algún cine Guatemala. allá en Guatemala, en Centroamérica. de una. Vamos a hacer ahí las gestiones. Muy bien. Bueno chicos, nada, nos estamos hablando Bueno, y bueno, esperamos el jueves el estreno. Dale, che, nos Un vemos. cuídense, beso. gracias a Chao todos. chicos, chao. Chao, hasta luego. Nos vemos.